Bien, buenos días hermanos, gracias a Dios estamos aquí en el campamento Lambin para tener esta actividad de adoración y la celebración de los bautismos. Gracias a Dios porque ya estamos aquí, esperando que otros hermanos también nos puedan llegar y nos puedan acompañar. Gracias a Dios hermanos por este momento. La Biblia dice ahí en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que nos permite poder estar aquí en este lugar, un campamento de nuestra Convención Regional Bautista Emanuel, que podemos nosotros usarla. Y gracias a Dios por este tiempo. Nos ponemos en oración, vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en las manos de Dios y que este culto que tributamos a su nombre sea de bendición, sea de glorificación a nuestro Dios y de bendición para cada uno de nosotros, también para los hermanos que darán este paso de fe y obediencia al bautismo, uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí en este campamento Lambin, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos estar aquí, Señor, aunque algunos no pudieron estar con nosotros. Rogamos tu bendición, tu dirección, Señor, y que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, glorifique tu nombre y también sea de edificación para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, voy a invitar a que abran sus Biblias. Bueno, si traen sus Biblias ahí, vamos a buscar una lectura bíblica allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16, vamos a leer los versículos del 22 al versículo 36. Hechos 16, versículos del 22 al versículo 36. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Que se oiga que estamos leyendo la palabra de Dios en este lugar. Gracias a Dios. Vamos a leer iniciando el versículo 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Está? Muy bien. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Dios bendiga la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Quiero más que nada invitar a nuestro hermano Agustín, que será encargado de poder dirigirnos en la alabanza, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios
Como dice, grande es Jehová y digno de la suprema alabanza. Y vamos a cantar, hermanos, cantémosle con gozo, con alegría, con nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Bien, sean todos bienvenidos. Buenas tardes ya. Vamos a cantar una alabanza, creo que lo conocemos todos, se titula Al estar aquí. Si alguien trae corario, es el número 83. En la lectura que acabamos de leer, vemos algo que debe de suceder en nuestras vidas. ¿Qué pasaba? Ellos estaban presos, pero algo caracterizó todo este milagro. ¿Qué hacían ellos? Dice que oraban y alababan a Dios, ¿sí? O sea que podemos entender que Dios no está sujeto a un lugar, no está sujeto al tiempo, porque Él es espíritu, ¿sí? Entonces podemos creer que Dios está aquí, ¿sí? Y hoy podemos dedicar este tiempo a Dios y podemos cantar conscientes de su presencia. Este coro se titula Al estar aquí, coro 83. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Una vez más, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Podemos identificarnos con estos apóstoles que estaban presos. Ellos, en medio de una situación difícil,
ellos alababan a Dios. Yo no sé por qué situación difícil estés pasando, pero creo que podemos alabar a Dios en medio de ello. Y algo que ellos creían y estaban convencidos de que Dios podía hacer un milagro ahí. Ellos estaban presos por predicar la palabra. ¿Pero tú crees que ellos creían que Dios los podía sacar de ahí? Ellos, al estar cantando, estaban proclamando las verdades de Dios. Dice que los presos los oían. Y vamos a cantar la siguiente alabanza, se titula No hay nada imposible. Es el 181, si alguien trae horario. 181. Y quiero, si tú conoces esta alabanza, quiero invitarte a que te imagines a estos hermanos presos cantando esta alabanza. Y si tú estás pasando por un momento, una situación difícil, complicada, cántala con fe. Nada imposible, 181. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Continuamos. Bien, pueden ocupar sus lugares. Gracias a Dios porque estamos aquí. Queremos más que nada darle la bienvenida a todos los hermanos que pudieron poner en su corazón, poder estar aquí, pero también queremos agradecer a los hermanos que están conectados a través del Face. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde siempre, y estamos siempre en esa conexión primeramente para con Dios. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque estamos con bien. Queremos agradecerles a cada uno de los hermanos presentes, a los de Santa Fe, a los hermanos de Génesis, de Misión Génesis, a los demás hermanos que nos están acompañando, que sean bienvenidos a este lugar, y esperamos que podamos salir edificados con el poder de nuestro Dios en esta hora. Gracias a Dios, hermanos, y queremos más que nada, bueno, ya más al último, el pastor dará algunas recomendaciones, algunos anuncios, pero este momento, hermanos, queremos darle tiempo para el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Queremos que estén atentos, que, bueno, tengan a los niños ahí para que no haya más distracción, pero nuestro hermano Omar Loza nos compartirá la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde ya.
y queremos que todos podamos salir edificados con la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar este tiempo a nuestro hermano. Hermano, buenas tardes. Gusto estar otra vez acá juntos para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Vamos a estudiar, vamos todos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a escudriñar la palabra, ¿ok? Vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra. Estate atento a lo que lees, estate atento a lo que oyes, toma notas. Siempre es bueno tomar notas. De esa manera te ayudas a recordar lo que estás estudiando, lo que estás escudriñando. Así que vamos a ir a Hechos 16, que es el pasaje que hemos leído. Y Hechos 16 desde el 22 hasta el versículo 36. Vamos, eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿ya? Hechos capítulo 16 desde el versículo 22 hasta el 36. Muy bien. Este pasaje o estos textos que vamos a estar leyendo corresponden a el testimonio de conversión de un carcelero en la ciudad de Filipos. Antes de empezar a decir de repente algunas palabras que para los que ya tenemos tiempo congregando, estudiando la Biblia, se nos hace conocido, por ejemplo, la palabra conversión. Quería preguntar algo. ¿Tenemos visitas hoy? Solamente para más o menos tener una idea de cómo. ¿Sí? ¿Tenemos varias visitas? Ok, si me dicen que sí. Ok, cuando hablamos de conversión, hermanos, permítanme explicarlo brevemente. Cuando hablamos de conversión, la conversión se refiere a ese momento en la vida de una persona en la cual esa persona tiene un encuentro personal con Jesús. Como consecuencia de ese encuentro, ese momento en que esa persona pone su fe en Jesús, que incluye un arrepentimiento y confianza, la vida de esa persona es transformada. Poéticamente la Biblia dice que se le cambia el corazón de piedra y se le da un corazón de carne. A eso me refiero cuando hablo de conversión. Ese momento en que la persona ha tenido un encuentro con Jesús mediante la fe y ha tenido un cambio significativo, un cambio evidente para bien en su vida. Entonces lo que vamos a leer tiene que ver con eso, la conversión de un carcelero que vivía en una ciudad llamada Filipos. De eso es lo que vamos a leer. Vamos a volver a leer el versículo 22, que es el que nos va a guiar en el resto de lo que estudiamos. El verso 22 dice: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Siempre es bueno hablar del contexto cuando estamos estudiando la palabra. ¿Qué está sucediendo ahí? Lo que empezamos a leer es un poco abrupto. De repente vemos que el pueblo se ha agolpado y hay unas personas a las cuales se les rasga la ropa y se les empieza a golpear. ¿Qué está pasando ahí? Si leemos el contexto, los versículos anteriores, vamos a ver que había un equipo de misioneros. ¿Ya? Había un equipo de misioneros, 4 misioneros. Estaba Pablo, mira qué tal equipo, hermano. Pablo, estaba Silas, estaba este joven Timoteo, y estaba Lucas, un médico que es el que escribió precisamente el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Ese era el equipo misionero. Y dice que estaban ellos yendo hacia una reunión de oración. Y cuando están yendo hacia la reunión de oración, parece que iban seguido. Había una muchacha, una joven que era esclava, habían esclavos en aquellos tiempos. Y esta joven, según dice la Biblia, tenía un espíritu de adivinación. O sea, sus amos, sus dueños de esta joven, la usaban a ella para que ella adivinara quizá la suerte, quizá el futuro, a las gentes que estaban ahí, y ganaban dinero. Entonces los amos recibían ese dinero. Y la muchacha hacía esto. Dice la Biblia que ella tenía un espíritu de adivinación. Quizá le leía las manos, quizá utilizaba alguna cosa, pero ella les adivinaba. Tú sabes a qué me refiero. Y Pablo y los demás misioneros pasaban por ahí para ir a la oración, y cada vez que la muchacha veía a Pablo y a los misioneros, ella decía: ¡hey! Estos son siervos del Dios Altísimo,
ellos les anuncian el camino de salvación, le hacía propaganda, por así decirlo. Y pasaban varios días y seguía con lo mismo, hasta que un día a Pablo parece que de repente le molestó, que se dio la vuelta y dijo, y lo que dijo es así: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Cuando él dijo eso, dice que el espíritu de adivinación que tenía esta joven, ¡puf!, se fue. Y la muchacha se quedó sin la capacidad de hacer lo que hacía. Y entonces los amos de la muchacha se dieron cuenta, y se dieron cuenta que habían perdido ellos también su ingreso económico. Ya no podían hacer dinero con ella. Y se enfadaron, se molestaron con los misioneros. Ellos llamaron a una turba, y entre todos ellos empezaron a acusar a estos misioneros diciendo: esta gente no es de aquí, son judíos, están trayendo costumbres a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, costumbres que no nos es permitido. Y la gente, entonces, ahí viene el verso que hemos leído, verso 22, entonces se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, los jueces, le rasgaron la ropa y comenzaron a azotarlos con varas. Ese es el contexto. Por eso es que vemos que el pueblo y los magistrados estaban azotando a estos misioneros. Ahora, sigamos leyendo, dice, verso 23, ¿no? Observa, después de haberlos azotado mucho, no solamente después de haberlos azotado, mucho, los azotaron bastante, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Ya? Los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los asegurara bien ahí en la cárcel. Ahora, él dice, el verso 24, el carcelero, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro, quiere decir que habían otros que estaban más afuera, pero recuerda la orden, asegúrenlos a estos dos. Agarraron a estos dos, a Pablo y a Silas, y el carcelero los llevó, dice, al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta ciudad. Esta ciudad de Filipos es una colonia romana que tenía muchos exmilitares. Muchos de los habitantes que vivían en esta ciudad habían sido soldados romanos, muchos exmilitares. Entonces es muy posible incluso que el carcelero mismo haya sido un ex militar o un ex soldado romano. Si tú estás viviendo en un lugar donde hay muchos ex militares y tienes una cárcel, posiblemente la persona que encajaría mejor en ese tipo de trabajo debía ser alguien que haya tenido o conozca la disciplina o el rigor que tenían los militares romanos. Así que es muy probable que el carcelero mismo haya sido un ex soldado romano. Fíjate, las cárceles en aquellos días, hermanos, se dice que las cárceles eran administradas más que nada como una cuestión de familia. Había familias que tenían extensiones grandes de terreno, y en cierta parte de ese terreno ellos tenían un área de la cárcel. Y la cárcel tenía niveles, un nivel que estaba un poquito más cómodo para los presos que de repente habían cometido delitos menores, un nivel que era un poquito ya más seguro, un poquito más difícil de estar ahí, y un nivel que era el nivel más terrible, lleno de cucarachas, lleno de ratas, oscuro, con cepos y todo eso. Por eso dice el verso 24 que el carcelero los metió en el calabozo de más adentro. O sea, los puso en el calabozo más seguro, el más oscuro, el peor de los calabozos que tenía. Ahí pusieron a estos dos misioneros. Y fíjate lo que dice luego: y les aseguró los pies en el cepo. ¿No? Bien obediente. ¿Te das cuenta? El carcelero le dijeron que los asegure, y mira todo lo que hizo. Puso adentro, pum, los puso en el cepo. El cepo romano era como una madera larga que tenía unos agujeros. A la persona la sentaban y le hacían pasar los pies por esos agujeros. Entonces sus pies quedaban al otro lado de la madera. Y la madera la aseguraban de tal manera que la persona quedaba con sus pies abiertos en una posición muy incómoda. El cepo tenía dos funciones. Una era asegurar y la otra era torturar. El cepo cumplía dos funciones. Te aseguraba a la persona, ya no podía salir, pero a la vez te producía dolor. Un dolor que conforme las horas pasaban se iba incrementando. Entonces ese es el contexto.
Ahí está Pablo y Silas, están ahí ellos, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Ahora, una cosa bien interesante, el verso 25, observa lo que dice el verso 25, míralo en tu Biblia lo que dice ahí. Ese pero es importante. Cada palabra en la Biblia está puesta con un propósito, hermano. Ese pero significa que a pesar de todas las circunstancias adversas, difíciles, pero, o sea, la historia no termina ahí. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, dice. Así dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Observa la actitud que tienen estos misioneros. A pesar de la circunstancia adversa, difícil, estar siendo lentamente torturados y en dolor, a pesar de eso, ¿qué es lo que hacían? Oraban. ¿Y qué más dice? Cantaban himnos a Dios. ¿Verdad? Esa es una actitud muy bonita. Les invito a que echen un vistazo, por ejemplo, a Habacuc. Habacuc 3, 17, 19 y que alguien lo pueda leer. Habacuc 3, 17, 19. Y vemos ahí cuál es la actitud que debe tener un creyente. Búscalo y si gustas ponte de pie y le das una leída. Habacuc 3, 17 al 19. Si alguien lo encontró, ¿lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? ¿Sí? Pastor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén, gracias. Muy bien. Fíjate en todo lo que dicen. Aunque falte esto, aunque pase esto de acá, aunque haya esta escasez, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor. A pesar de que la circunstancia es difícil, el hombre o la mujer de Dios tiene esa capacidad dada por Dios de poder alegrarse, de poder orar, de poder cantar aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Eso nos recuerda, hermanos, a lo que dice Santiago. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1 dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, dice así. Mira lo que dice, hermanos míos, luego dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. No solo dice gozaos, y no solo habla de una prueba. Él dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas económicas, de repente pruebas, de repente de enfermedad, de repente, no sé, el fallecimiento de algún ser querido, o alguna situación difícil. Hay un tiempo para llorar. Sí, y la Biblia nos enseña que debemos llorar con el que llora. Pero llorar y lamentarse no debe ser el patrón de conducta ni de actitud que debe haber en la vida o que debe caracterizar la vida de un cristiano, sino el gozo. Un momento para llorar y luego hay que regocijarnos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra que a todos los que aman a Dios son llamados por Él, todas las cosas, incluso estas cosas difíciles, ayudan para bien. Entonces podemos confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo. Que Dios no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se ha olvidado de estos hombres que están en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Vamos a volver al texto. Él no nos ha olvidado, Él está allí. Y están ellos asegurados, sus pies en el cepo, y están orando y cantando a Dios. Y es tremendo esta parte cuando dice, ¿no? Y los presos los oían. Esta conducta que están teniendo ellos ahora, esta actitud de alabanza, de adoración en medio de la prueba va a producir frutos. Todo lo que sigue después, en gran parte es consecuencia de esta actitud que están teniendo estos misioneros. ¿Ya? Todo lo que vas a ver después tiene
tiene mucho sentido porque lo que ellos estaban haciendo va a producir una consecuencia positiva. ¿Qué hubiera pasado si ellos estuvieran aquí quejándose? ¿Por qué estoy aquí, Señor, si te estoy sirviendo? Mira cómo me hacen sufrir. ¿Qué pasaría si estos misioneros estarían en alta voz quejándose acerca de los magistrados que los han golpeado injustamente? Posiblemente no hubiera habido una conversión. Pero esta actitud que están teniendo, que es buena, que es bíblica, va a traer frutos. El primer fruto dice ahí, los presos los oían. Van escuchando ellos, los presos. Ahora, dice así, verso 26. Entonces, otra vez, palabra interesante. Entonces significa a consecuencia de. Entonces, esto que va a suceder, sucede porque algo sucedió antes. Por eso te decía, lo que estos hombres estaban haciendo, orando, cantando a Dios, iba a traer una consecuencia que era buena. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera, esta palabra importante, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese terremoto era de tal manera, no solamente en intensidad, sino que fue un terremoto un poco raro. Porque los cimientos de la cárcel se sacudían, las cadenas o aquellos instrumentos que los sujetaban a los presos se soltaron, las puertas se abrieron, pero no hay registro que nadie haya muerto acá. Como que fue un terremoto, pero medio controlado, con un objetivo, con un propósito específico. Las puertas se abrieron, pero nadie murió, ¿no? Una cosa media extraña. Entonces, verso 27, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hasta ahí, vamos a detenernos un momentito. Entonces sucede el terremoto, medio raro, las puertas, el carcelero había estado durmiendo, se levanta y cuando él ve las puertas abiertas y el hombre entra en desesperación y saca su espada y se va a matar. Se desesperó, en parte porque en aquellos tiempos cuando a un carcelero se le escapaban los presos, la mayoría de veces, no 100%, pero la mayoría de veces el carcelero pagaba con su propia vida. Si se te escapaban los presos, había una gran posibilidad de que tú murieras, porque habías fallado en tu trabajo. Pero hablemos un poquito del carcelero, porque no solamente es la única razón por la cual este hombre quería matarse. Hablemos del carcelero. ¿Quién es este hombre? Observa que no se dice el nombre del carcelero. Ya no te dice quién es. Lo que se dice, que podemos deducir, es que este era un hombre de Filipos que tenía la confianza de las autoridades, porque las autoridades no le van a entregar a él las llaves de la cárcel a una persona en quien no confían. Tenía que tener una cierta posición de confianza por las autoridades que le habían dado a él ese cargo de cuidar a los presos. ¿Okay? O sea, la gente entonces lo veía como una persona confiable. Muy probablemente, como te mencioné, ha podido ser un ex militar romano. Era un hombre acostumbrado a recibir y a dar órdenes. Observa que cuando él recibe la orden de que asegure a estos hombres, él inmediatamente va y los lleva al calabozo de más al fondo y encima les pone el cepo. Este hombre sabía recibir órdenes y también sabía darlas. Sabe hablar, sabe tratar con personas. Y lo que podemos también deducir es que como carcelero él estaba acostumbrado a lidiar con personas difíciles, delincuentes, criminales, ladrones, estafadores. Él está acostumbrado a lidiar con este tipo de personas. Él está acostumbrado a oír insultos. Ya él está acostumbrado a oír insultos y todas las palabras que se dicen en una cárcel, bromas pesadas, insultos, amenazas y todas estas cosas. Entonces el carcelero tiene un trabajo duro. Pero ¿sabes qué?
él también es un padre de familia. Cuando hemos leído al principio, hemos visto que él también tiene una familia. Pareciera que tuviera incluso hasta una familia numerosa, y por la manera como él maneja la situación, pareciera que él tiene un liderazgo realmente en su familia, que él ha estado llevando a su familia bien, o en lo que mejor él ha podido hacer. Entonces es un hombre que tiene un trabajo bien difícil. Un trabajo bien difícil, un trabajo pesado, pero tiene la confianza de las autoridades. Es un hombre bien disciplinado, ganaba bien, los carceleros ganaban bien por este trabajo que hacía, que era pesado y era peligroso, y tiene su familia que está administrando bien. Pero ¿sabes qué, hermano? Él es carcelero, pero él también está encarcelado. Él, a pesar de haber logrado en su vida estas cosas, esta posición de confianza, una familia, un lugar así en la sociedad, un trabajo que era duro, pero que era el trabajo que hacía y era responsable de su trabajo, este hombre también estaba preso, estaba perdido incluso. No conocía a Jesús. Y fíjate, cuando este terremoto sucede, en su desesperación, él saca su espada y se va a tratar de matar. Se trata de matar. Fíjate, a veces nosotros, las personas, ponemos toda nuestra seguridad, nuestra fortaleza en cuestiones como tu carrera que has estudiado, el dinero que tienes de repente ahorrado o el dinero que ganas, la familia, tu experiencia, tus fuerzas. Está bien, hasta cierto punto hay cierta medida de confianza que estas cosas pueden producir, pero una confianza absoluta, total, eterna debe ser solamente en el Señor Jesucristo. Y este hombre no tiene a esa roca que es Cristo, no tiene en quién apoyarse. En todo lo que él confía es en que tengo mi familia, la estoy llevando bien, tengo mi trabajo, tengo un prestigio en la sociedad, pero en el momento en que viene el terremoto, nada de eso importa. En el momento en que sucede un terremoto, nada de eso importa. De repente a alguno de nosotros está experimentando algún tipo de terremoto también en nuestra vida. Y sentimos que todas las cosas en las que hemos estado confiando no son suficientes. Alguna situación, alguna prueba, alguna situación difícil. Todos pasamos por eso, pero a veces las situaciones difíciles lo que hacen es exponer en dónde hemos puesto nuestra confianza. ¿Qué tan firme es la base de nuestra fe? Y este hombre no tenía una buena base en su fe. No tenía a Cristo todavía. ¿Y qué es lo que va a hacer? Saca su espada y se quiere matar. Entonces, hemos visto dos situaciones diferentes, dos circunstancias. Uno, gente que está sufriendo injustamente en el cepo, y lo que ellos hacen ante una circunstancia difícil, que es, oran, se fortalecen ante el Señor y le cantan y le alaban al Señor. Y vemos otra persona que tiene una circunstancia difícil, lo que quiere hacer es ¿qué? Es matarse. El suicidio no es la solución. El suicidio, el quitarse la vida, nunca mejora las cosas. Siempre las va a empeorar. Siempre las va a empeorar. Pero entonces continuemos. Él va a hacer esto, y el verso 28, pero Pablo le gritó. Desde el fondo de esa celda oscura, Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dice. No te mates, no hagas esto, todos estamos aquí. Entonces él, o sea el carcelero, pidió una luz, posiblemente una antorcha, y se precipitó adentro. Se metió a la cárcel de más al fondo con su luz, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este hombre estuvo a punto de perder su vida. Fíjate, Pablo y Silas están en la cárcel de más al fondo, la más oscura. El carcelero no los puede ver, él no sabe que los presos están ahí,
pero ellos sí lo pueden ver a él, porque se dieron cuenta que él se iba a matar. Quizás han visto su silueta, no sé yo. Pero ellos sí lo veían a él, pero él no los veía a ellos. Entonces él toma una linterna, una antorcha, y va y se precipita a esa cárcel, y entonces ve que ahí están todos los presos. Posiblemente haya pensado, casi me mato y por nada. Porque él pensaba que todos se habían escapado y estaban ahí. Entonces Pablo le salvó la vida a este hombre. Dios, por medio de Pablo, le salvó la vida a este hombre. Y entonces él, cuando entra, se pone a temblar y se postra a los pies de estos misioneros. Ha estado a punto de morir, tontamente. Ha estado a punto de quitar su vida tontamente, ¿no? O sea que le salvó la vida. Y el verso 30 dice, y lo sacó y les dijo, y les hizo, ¿sabes qué? Una de las preguntas, si no la pregunta más importante que existe. Hay preguntas que son muy buenas, preguntas muy importantes. Hay preguntas cuyas respuestas han hecho unos cambios muy, muy significativos en la vida, pero esta es una pregunta sumamente importante. Él le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice así. Fíjate, con cierta solemnidad, incluso les llama señores a los presos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Pablo, Silas están ahí, seguro el hombre ha venido, se ha postrado, ha estado temblando. Posiblemente él ha tenido que asegurar a los otros presos, ¿ya? Ha tenido que asegurar a los otros presos. Luego el carcelero pues los ha sacado a Pablo y a Silas, y al sacarlos, muy probablemente ellos hayan intercambiado palabras, pero Lucas registra estas palabras, esta pregunta tan importante. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta es bien significativa, hermano. Observa, nota que él realmente quiere saber, él quiere saber, él realmente parece que tiene la voluntad de conocer. Por eso dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, ¿qué debo hacer? Se ve que tiene él la voluntad de hacer algo, de obtener salvación. Te voy a mencionar algo que te va a ayudar a ahorrar tiempo cuando le hables a alguien de la palabra. Nosotros tenemos que predicarles a todo el mundo, dice la Biblia eso. A todos tenemos que enseñarles cómo ser salvos. Pero hay veces en que hay personas que ya saben cómo ser salvos, pero no quieren, no tienen la voluntad de convertirse o de conocer al Señor. A mí me pasó, cuando yo no era creyente, yo ya sabía el mensaje del Evangelio, ya conocía cómo ser salvo y todo eso, pero ya sabía porque mi familia era cristiana, yo no era cristiano en la familia. Entonces mi mamá, tú sabes que siempre la mamá quiere que todos los hijos sean salvos, y eso está muy bien, pero mi mamá siempre que podía traía a un misionero para que me vuelva a hablar. Y yo recuerdo una vez, yo estaba en mi cama, me había amanecido ese sábado para domingo, algo así, no sé. Me había ido a tomar, te estoy hablando de hace 20 años atrás. No conocía al Señor. Y después de tomar, no sé cómo le llaman aquí en México, pero yo estaba en mi cama, medio dormido, despertándome, así como le llaman allá resaca. En mi tierra le dicen la resaca. Y se abre la puerta de mi habitación y entra mi mamá con un misionero. Otra vez, decía yo, ay. Y el misionero viene y se acerca y me dice, ay Omar, ¿qué tal? Y me quiere hablar otra vez del Evangelio. Y yo ya sabía. Y entonces lo que yo hice es me puse a hacer, le hice una pregunta de la Biblia que no tenía nada que ver con convertirse a Cristo, pero pregunta de por qué Dios creó esto y por qué Él hizo esto. Y yo recuerdo, ¿sabes lo que hizo el misionero? Él estaba sentado, se levantó y miró a mi mamá y dijo, él no quiere convertirse todavía. Dijo, ya me tengo que ir, y se fue. Y yo me quedé y cabrón, ¿qué pasó? Pero nos agarró tiempo a todos. Porque ¿para qué se va a meter en una discusión inútil cuando era obvio que esta persona no quería convertirse a Cristo? Ya, entonces, lo mismo te digo, él predica la palabra a todos, pero cuando hay alguien que ya sabe el Evangelio,
y a veces quiere discutir, está bien, si puedes dar una respuesta. Pero cuando el avión se cae, todo el mundo se quiere convertir. Cuando el terremoto sucede, todo el mundo se acuerda de Dios. Así que, este hombre es muy diferente. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sí quiere. ¿Te das cuenta? Él sí quiere. Y entonces viene la gran respuesta. Ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Le dice. Cuando el carcelero le hace esta pregunta a Pablo y Silas y obtiene esta respuesta, esta pregunta que él la hace implica que este hombre reconocía que estaba perdido, o que no era salvo. Porque solamente tú puedes preguntar cómo puedo ser salvo cuando tú sabes que no eres salvo. Entonces, él se dio cuenta que todos sus ídolos, sus imágenes, su religión, toda su tradición que tenía, en lo que él había puesto su fe, no le alcanzaba para ser salvo. Él se da cuenta de eso. Entonces, como que él está dando la espalda a todo eso y él reconoce, en este terremoto nada de eso me alcanzó, nada de eso me sirvió. Necesito ser salvo. Y ahí viene la respuesta, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dice. Fíjate, no le dice que haga. ¿Sabes qué? Tienes que ir a la iglesia. ¿Está bien ir a la iglesia? Claro que está bien. Pero para ser salvo, tú no necesitas ir a la iglesia. Tampoco le dice, mira, lee la Biblia. ¿Está bien leer la Biblia? Claro que sí, hay que leer la Biblia. Pero para ser salvo, no necesitas leer la Biblia. Para ser salvo, le dice, tienes que bautizarte para ser salvo. ¿Está bien bautizarse? Claro que sí, es un acto de obediencia. Pero para ser salvo, ¿qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Le dice cree, pero no solo es creer por creer, sino fíjate cuál es el objeto de la fe, el Señor Jesucristo. Entonces mucha gente a veces tiene fe en la fe. Fe en la fe, por fe, sí, está bien, por fe. Espérate, la fe debe ser correctamente dirigida. Fe cree en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Y será salvo, le dice. Así de sencillo. Así de sencillo, hermano. A veces te paso un dato. Cuando quieras hablar, por ejemplo, cuando veas por ahí de repente alguna persona, algún testigo de Jehová, o que venga y te toca la puerta de tu casa, hazle esta pregunta. No le digas el texto, ¿ya? No le digas hecho. Solo hazle la pregunta. Yo lo he hecho varias veces. Oh, amigo, ¿cómo estás? Oye, tengo una pregunta, le digo, oye, dime, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Fíjate, le estoy haciendo la misma pregunta, básicamente, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, cuando le haces esas preguntas, tú los agarras a ellos desprevenidos, porque normalmente la cosa no va como ellos lo pensaron. Pero bueno, dice, lo que tienes que hacer es, te sacan un versículo de Juan y te dicen, tienes que ir adquiriendo conocimiento de Dios, te dicen. Tienes que ir adquiriendo conocimiento de Dios, tienes que ir aprendiendo de Dios, del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos material disponible para que tú puedas ir aprendiendo y tenemos reuniones a las que puedes asistir. Ahí en ese punto normalmente yo los corto, le digo, espérate un momentito. Yo te he preguntado cómo puedo ser salvo. A ver, vamos a ver en tu Biblia, Hechos 16. Y lo llevo siempre a esta pregunta. Aquí está la pregunta que te he hecho. Y aquí está la respuesta. La respuesta dice sencillamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces como que el mundo como que les sucede un pequeño terremoto, porque se les remueve todo lo que habían aprendido, ya no encaja muy bien. Pero igual, a veces, pero ¿cómo vas a creer si no sabes? Tienes que aprender. Sí, pero saber no te salva. Lo que te salva es creer. ¿Te das cuenta? Entonces, pero pues ahí te paso el dato, ¿no? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Esta parte es significativa. Dice, le hablaron la palabra del Señor. O sea, que no se quedaron ahí, le explicaron. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Porque este hombre de repente ni conocía quién era Jesucristo.
Él no era judío, él no sabía nada de Cristo. Así que ellos le han tenido que hablar, le han explicado, ¿no? Le han hablado de Cristo, le han hablado de la crucifixión, de la resurrección. ¿Cómo podemos tener perdón si nos acercamos y creemos en Jesús? Perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestras culpas, una oportunidad de vida nueva. Ellos le han hablado todo esto. Y no solo a él, sino a todos los que estaban en su casa. Su casa, dice uno. Por eso te decía que las cárceles, este tipo de cárceles estaban dentro de grandes territorios de familia. Entonces la familia estaba alrededor de ahí. Entonces el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, todo lo que le habían dado, los latigazos que le habían dado, los ha empezado a lavar el carcelero. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Qué hora era cuando esto sucede? Era pasada la medianoche, hermano. Fíjate, le lavó las heridas, implica que este carcelero realmente había creído y estaba empezando a mostrar frutos de su nueva vida. ¿Te das cuenta? Ya estaba empezando él a atenderlos, a cuidarlos. O sea, quiere decir que él realmente entendió el mensaje, él creyó y estaba empezando a mostrar un cambio en su carácter. Y trajo a su familia. Y además, ¿qué más hizo? Se bautizó con todos los suyos, con toda la casa, con toda su familia, todos ellos se bautizaron ahí. Pasada la medianoche, de repente a la 1 de la mañana se bautizaron. Eso no significa que los bautizos deban ser hechos pasada la medianoche. Eso se está registrando lo que pasó, no es un mandamiento. El mandamiento es bautizarse, ¿sí? A cualquier hora del día puede ser. Entonces, y luego dice el verso 34, para ir terminando, luego los llevó a su casa, o sea, la parte de adentro, de repente donde está el comedor, y les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Mira el resultado de haber puesto su confianza en Jesús. Ahora sí, su vida estaba segura. Su fe, su confianza ya no estaban en las cosas de este mundo, estaban puestas en Cristo. Podían venir muchos más terremotos, pero él estaba confiado. Dice, él puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oye, un momentito, ¿qué decía el verso? ¿Qué dijo el verso 31? ¿En quién había que creer para ser salvo? Ajá, y ahora dice que ¿en quién creyó el carcelero? El verso 34. En Dios. Ahí dice, ahí hay otra prueba más de la divinidad de Jesús, ¿no? Creyó en Dios, dice. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decirle, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le hizo saber estas palabras a Pablo y le dijo, ¿no? Los magistrados han mandado decir que se les suelte. Así que ahora salgan y vayan en paz. ¿Qué tal noche, no, hermanos? ¿Qué tal experiencia de conversión? Ha tenido que suceder un terremoto para que este hombre se convierta. Ha tenido que suceder un terremoto para exponer en qué estaba puesta su confianza y para que este hombre llegara al límite de su vida y pusiera su confianza en Jesús. Ahora, no puedo evitar pensar, cuando estamos leyendo esto, en que quizás algunos de ustedes, si están escuchando esto, en que quizás algunos de ustedes estén buscando poner su fe y su confianza en una base más firme. No sé si tú antes has escuchado el mensaje del Evangelio, pero déjame decirte una cosa. Jesús te ama y dio su vida por ti en una cruz. Él pagó el precio de todos tus pecados para que tú seas libre. Este hombre carcelero no era libre. Jesús murió por él y lo hizo libre. Él murió por ti y por mí para hacernos libres. Y dio su vida en una cruz y ha resucitado. Está vivo. Está aquí con nosotros. Entonces yo quiero invitarte a que consideres esto. Que si tú nunca te has acercado al Señor, si nunca le has pedido perdón por tus pecados, si has puesto tu confianza quizás sea en tu dinero, quizás sea en tu fuerza, quizás sea en tus habilidades, un día va a suceder algo que va a mostrar que eso no es suficiente. Vas a necesitar a Jesús. Entonces, si nunca lo has hecho y quieres poner tu confianza en Él, y como este hombre quieres saber qué hacer para ser salvo, solamente cree en el Señor Jesucristo.
implica que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Él, como único Señor y Salvador. Y entonces vamos a terminar con una oración. Y si tú quieres orar, si quieres expresarle a Dios tu confianza en Él, pues te invito a que ores también. Vamos a ponernos de pie, ¿qué te parece? Vamos a orar un momentito. Si quieres orar al Señor y si has creído en el Señor, quieres creer o quieres reafirmar tu fe en Él, pues vamos a hacerlo, vamos a decírselo. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos reunidos aquí, Señor, hemos estudiado tu palabra, hemos aprendido, Señor, que no debemos esperar a que suceda un terremoto, Señor. No debemos esperar hasta que nuestra vida, a que estemos a punto de perder la vida para conocerte, Señor. Lo podemos hacer ahora. Señor, si en esta mañana o en esta tarde hay alguien aquí que todavía no te conoce y que no tiene la seguridad de su salvación, Señor, yo te ruego que tú obres en ese corazón para que esta persona ponga su confianza solamente en ti, porque tú eres el Salvador, Señor, el único Salvador y el único Señor. Tú eres el que ha dado su vida en la cruz para salvarnos, Señor, y estás vivo. Así que ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, que aunque vengan los terremotos, que aunque sucedan cataclismos en nuestra vida, podemos estar confiados, Señor, porque tú eres nuestra roca. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por que nos da la oportunidad de conocerte. Tú eres la roca firme, estable, Señor, y en ti nos aferramos. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguno de ustedes ha querido o ha tomado alguna decisión por el Señor en esta mañana, yo te invito a que al final puedas hablar con el pastor, con algunos hermanos. Si gustas, hablas conmigo para poder darte un poco más de información. Y si necesitas una Biblia, házmelo saber. Yo tengo Biblia disponible para ti. ¿Ok? Dios te bendiga. Gracias. Bien, pueden ocupar sus lugares. Voy a pedir que tomen su lugar y voy a dar este tiempo, este espacio para el hermano pastor Jorge Alberto Ramírez. Bueno, traer la presentación de las hermanas que van a dar ese paso de fe y obediencia en esta tarde. Y voy a darle este tiempo al hermano. Bien, en esta tarde pues le agradecemos a nuestro Dios por esta bendición que nos da de estar juntos y pues poder llevar a cabo este tiempo tan especial, ¿verdad? Y celebrar bautismos como Iglesia Bautista, Jesucristo es el Señor, y las iglesias pues con las cuales estamos trabajando, ¿verdad? Y en este día pues quiero presentarles a las hermanas que han decidido dar ese paso y obedecer a nuestro Señor después de haber creído en Él, ¿verdad? Quiero invitar a Viridiana Pérez, que pase por favor, a Lucero Rodríguez también, que pase por favor, y a Getsemaní Camacho, Génesis Camacho, perdón, a Génesis Camacho. Quiero bautizar a Getsi otra vez, ¿verdad? No, a Génesis Camacho. Ellas son las hermanas que han decidido dar este paso de obediencia. La hermana Viridiana Pérez pues está aquí, está asistiendo a la iglesia con nosotros. Génesis y Lucero están asistiendo de forma virtual en la nueva iglesia que se está comenzando en Santa Fe, donde está al frente el hermano Omar Loza, quien compartió el mensaje ahora, ¿verdad? Y que pues pronto también tendrán reuniones ya presenciales por allá, ¿verdad? Ya por ahí tuvieron alguna, ¿verdad? Entonces gracias a Dios por ello. Y bueno, pues ellas son las hermanas que van a dar este paso, ¿verdad? Gracias a Dios ya hemos tenido pues, los estudios de conocimiento, ¿verdad? Hemos estado pues aprendiendo juntos y sobre todas las cosas no es tanto el estudio, lo que tengan que memorizar, lo que tengan que aprender, sino el testimonio que ellas puedan estar dando. Así que gracias a Dios que hemos pasado por ello y por eso pues ellas están listas para dar este paso. Y lo que vamos a hacer en esta tarde pues es orar por ellas y estar listos para este paso, y enseguida vamos a pasar hacia la pila
nosotros, ustedes se quedan unos minutitos más cantando aquí mientras y después se unen con nosotros allá en la pila, ¿sí? Algunas indicaciones que les doy antes también es que traten de estar separados de la pila, por lo menos unos 3 metros retirados, no se pegue a la pila, menos en este tiempo que estamos viviendo de contingencia, ¿verdad? Mientras estamos todos juntos así, trate de conservar su cubrebocas puesto, ¿verdad? Mientras estamos así todos juntos. Ya después a la hora de la comida o deporte, ya como más separados, pues ya puede quitárselo un rato, ¿verdad? Entonces así, use gel constantemente, si trajo gel, ¿verdad? Los baños están allá, también puede estarse lavando las manos continuamente. A la hora de la comida, pues podemos estar como familias, pero puede compartir con los demás, no importa, sí puede compartirme un taco. Sí se puede, ¿verdad? Aquí estamos un poco más libres por el lugar en el que estamos, ¿verdad? Estamos en un lugar abierto, un lugar donde podemos respirar más tranquilos que allá en la ciudad ahorita, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque estamos aquí. Una recomendación más, nadie se va a poder meter a la pila después de que salgamos de los bautizos, ¿eh? Nadie, ¿sí? Por lo mismo, por la recomendación de la contingencia. Antes, ¿verdad? Siempre los niños estaban listos, ya en cuanto salíamos de los bautismos, se aventaban a la pila, ¿verdad? En esta ocasión les pedimos que no, nadie se puede meter ya después de que salgamos nosotros. Así que cuidemos estas cosas, ¿verdad? Para que podamos tener pues una buena salud, cuidamos unos a otros y bueno, ya por la tarde podemos ir saliendo como cada quien decida, no hay un horario de salida, ¿verdad? Puede disfrutar el lugar está para disfrutarlo, ¿sí? Está para ello, hay canchas para jugar, mientras no sea de contacto, ¿verdad? Decíamos el básquetbol no, porque por lo general casi se abrazan ahí, ¿verdad? Entonces pues no tanto el básquetbol, quizás tirar canastas, algo así, fútbol igual también, pueden jugar boli que no sean equipos numerosos también, de 4 o 5 personas también, entonces, pero diviértase, ¿verdad? Juegue carreritas, ¿verdad? Carreras, juegue ahí atletismo, ¿sí? Entonces pase un buen rato, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder salir y poder estar acá juntos, ¿sí? Así que vamos a orar, les invito para que oremos y vamos a salir nosotros hacia la pila. Ustedes permanecen unos minutos más aquí y enseguida nos alcanzan allá en la pila. Ya a la hora de la comida pueden acomodarse donde ustedes quieran, ¿verdad? No se vayan tan lejos para que podamos alcanzarlos ahí para convivir un rato, ¿verdad? Sí, entonces acérquese por ahí nos prestaron algunas mesas, ¿verdad? Hay mesas en la bodega, algunos creo que ya sacamos por ahí también. Al final hay que volver a guardar todo en el lugar donde lo tomamos, ¿sí? Martín está a cargo por cualquier cosa que necesiten, pueden hablar con Martín, ¿sí? Entonces ahí hablen con él si ocupan alguna otra cosa. Nos dijeron que no ocupamos sacar cosas pues que en realidad no vamos a ocupar, como machetes, como cosas así, nada de eso, ¿sí? Entonces que no saquemos nada de cosas así. Si por alguna razón de verdad lo necesita, pues ahí con Martín, ¿sí? Pues vamos a orar, les invito para que cierren sus ojos, nos acompañen orando por nuestras hermanas y por este paso que vamos a dar y vamos a ir adelante con este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde oramos a ti, reconociendo, Señor, primeramente tu amor, tu misericordia que nos tienes. Reconocemos tu amor que has tenido, Señor, para alcanzar a Viri, para alcanzar a Génesis, para alcanzar también a Lucero, con tu amor, Señor, y con tu palabra, con tu salvación. Y rogamos, Padre Celestial, que ahora que ellas están dispuestas para dar este paso de obediencia, queremos dejarlas en tus manos, Señor, que tú sigas guiándolas. Sabemos que esto solamente es el principio de este caminar cristiano. Rogamos, Padre, que tú las bendigas, las fortalezcas, que bendigas también a su familia y que ellas puedan ser de testimonio y de bendición para su familia, para poder seguir ellas, Señor, siendo de bendición para que otras personas más conozcan de ti. En tus manos están ellas, Padre, bendícenos a nosotros como iglesia, como iglesias, dirígenos para poder ayudarlas en su crecimiento espiritual. Te ruego por la iglesia en Santa Fe, por el hermano Omar Loza, por su familia, para que tú les bendigas, Padre, también y los uses en gran manera para ayudar en el crecimiento, Señor, de Lucero y de Génesis. También te pido, Padre, por nosotros como iglesia, para poder seguir guiando a Viri en tu camino con tu palabra. Te damos la honra y la gloria a ti y nos ponemos en tus manos, Señor, y que todo esto sea
de gran bendición. Todo esto, Padre, te lo rogamos por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos aquí y les invito para que pasen allá a la pila, por favor. Bien. Entonces nada más los que se van a bautizar son los que salen, hermano. No se vayan todos porque nos van a dejar aquí. Los que se van a bautizar sí van a sacar lo que y se van con el pastor. Vamos a tener otro tiempo de alabanza. Voy a invitar a nuestro hermano Agustín que nos guíe en otros dos coros, dos alabanzas. Bien, los invito a ponerse de pie. Estírense un poquito. Y vamos a cantar la alabanza número 9. Si traen su corolario, esta alabanza se titula La Isla. La Isla, no sé, igual cuántos conocen esta canción. Pero esta canción hace una ilustración de una isla. Que hay una luz. Normalmente usan faros para guiar a los barcos para llegar a ese lugar. Y estuvimos viendo en el mensaje que el carcelero estaba a punto de morir. Y hay algo interesante, dice que pidió luz. Y esa luz simbolizaba a Jesús. Esa luz llegó a su vida y pudo ser salvo. Y esta alabanza habla sobre esto, de que Jesús es la luz que puede guiarte a la salvación. En el mar hay una isla, en la isla una luz, para que los navegantes puedan arribar. En el mar hay una isla, en la isla una luz, para que los navegantes puedan arribar. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Fue el hombre que por su orgullo esa luz no pudo ver, y en medio de las olas solo naufragó. Fue el hombre que por su orgullo esa luz no pudo ver, y en medio de las olas solo naufragó. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora te invitamos a que veas esa luz que ahora solo encuentras en Cristo Jesús. Ahora te invitamos a que veas esa luz que ahora solo encuentras en Cristo Jesús. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa luz que ves en la isla está, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Alguien en esta
ahora invitó a Jesús a su corazón? ¿Alguien no había escuchado del mensaje o necesitaba la luz y en esta mañana le dijo Jesús, ven a mi corazón? ¿Hay alguien? Porque creo que los de la iglesia ya lo hicimos algún día. ¿Tú te acuerdas de ese día? ¿Sí? Bien, te invito a cantar otra alabanza, esta creo que sí la conocen más. Se titula Vine a alabar a Dios. ¿Sí? Es el número 16. Y esta alabanza habla sobre esto de que Jesús vino un día especial a nuestra vida. Así como escuchamos la historia del carcelero, que Jesús vino a su vida y cómo cambió el destino. Coro 16, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Les invito a ocupar su lugar y doy tiempo a Paco para que pueda levantar diezmos y ofrendas. Si tú traes tu ofrenda, es el momento para depositarla en el alfolí. Bien, repetimos 2 de Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 a los Corintios 9:7. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Que estas ofrendas, Señor, sean usadas para el bendecimiento de tu obra, Señor. Te ruego por mis hermanos que no tienen trabajo, Señor, que usted les provea a uno, Señor Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de dar, de lo mucho que usted nos da, Padre. Porque todo lo suplicamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, ya para finalizar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y posteriormente, después de terminar, vamos a pasar al bautisterio. Creo que los niños se van a pegar al segundo anillo, más que nada, para que no estén muy arriba y que dejen de ver a los demás. Entonces creo que el pastor les va a decir que no estén muy pegados al aro mayor donde está el agua, para que puedan ver los demás. Y hermanos, nada más también comunicarles, si alguien todavía no paga su entrada, hermanos, yo estoy para poder recoger los 20 pesos de los hermanos. Niños de 10 años para abajo no pagan, de 10 años sí pagan. Entonces cuente cuántos son ustedes si viene una camioneta y me dice aquí están de 5, o aquí están de 10, o aquí están de 50. Para que ya yo pueda contarles, porque más de rato no sé qué hora, pero va a llegar el hermano que va a recoger lo que es la entrada al campamento, y creo que el vigilante anotó cuántos eran, y a lo mejor si no, no vamos a salir. No. Más para poder ser consciente de que hay que pagar 20 pesos la entrada. Los niños de 10 años para abajo no pagan, de 10 años en adelante sí pagan. Entonces, vamos a orar y después vamos a pasar a los bautismos. Vamos a orar. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias por darnos este día tan hermoso, Señor, de poder estar aquí unidos en adoración a ti, Señor, unidos con nuestros hermanos que darán este paso de fe y obediencia a través del bautismo, Señor. Síguenos ayudando en esta tarde, Señor. También oramos también por los alimentos que se van a compartir después de los bautismos, Señor, que haya el compañerismo y que podamos, Señor, conocernos también y poder motivarnos a seguir adelante. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos a las hermanas que están por dar este paso de fe y obediencia. Ponemos en tus manos, Señor, que esta tarde, Señor, podamos pasarla pues como en convivencia, Señor, para que podamos conocernos más, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, ya vámonos, pasamos para aquel lugar. Sí, está bien. No deja. Gracias. Es de Mario. ¿Se lo llevamos o qué? ¿Cuál? O sea, es que no la... Ah, que lo sé.